Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Es licenciada en Biología, tiene una maestría en Ecología y en Administración Pública. Desde 2008 asumió como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, convirtiéndose en la primera mujer en ejercer el cargo. Cuenta con una amplia experiencia académica como presidente de Cultura Ecológica y directora regional del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos en el sureste de México. Ha publicado artículos sobre desarrollo sostenible, economía y medio ambiente, conservación y manejo de recursos naturales y ecología, y sobre ciudadanía ambiental. Tiene la palabra. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, buenos días para ustedes, para mí tardes. Quiero realmente agradecer esta invitación muy especialmente y saludar, por supuesto, al ministro del Trabajo, que lo acabo de ver brevemente, a don Ángel Custodio Cabrera, a la profesora Marta Nussbaum, Alejandro Gaviria Uribe, rector de la Universidad de los Andes, a Juan Carlos Henao Pérez y desde luego quisiera saludar a Adriana Guillén Arango, presidenta ejecutiva de Azocajas, a Margarita Ruiz Rogers, que es la directora de proyectos sociales, y decirles que para mí es un gran honor estar aquí y sé que tenemos autoridades presentes y que el presidente Iván Duque estuvo con ustedes más temprano, así es de que permítanme ir directamente a la presentación que hemos hecho para esta tarde, que es Protección Social, pilar de la recuperación en América Latina y el Caribe, y comenzaría entonces contándoles qué es lo que nosotros vemos. Sin duda, observamos una caída de la economía mundial con una sincronía de 90%, sin precedentes. Prácticamente todas las economías del mundo caen. Resultará en la peor contracción en 100 años en la región, ¿verdad? Vamos a ver que es una década perdida, lo veremos más adelante. Y lo más relevante, creo que hay que decir hoy, es que la crisis va a ser más larga, más intensa y requerirá políticas públicas, fiscales, monetarias, sociales, activas por más tiempo. La crisis nos reveló grandes fracturas en los problemas estructurales de desigualdad, de baja productividad, de brechas en la salud y de protección social. Y el rol del Estado ha sido sin duda central en esta crisis porque han hecho esfuerzos fiscales muy importantes, pero estos esfuerzos nacionales van a requerir cooperación internacional y desde luego una participación muy clara de todos los sectores, privado, social, y Azocajas es un gran ejemplo de estos modelos tripartitas, pero sin duda la cooperación internacional es muy importante porque a los gobiernos, a los países no nos va a alcanzar con los recursos fiscales que tenemos disponibles. Entonces, y la recuperación debe ser sostenible con la igualdad y el empleo en el centro, y eso va a exigir sin duda una reorientación del modelo de desarrollo. Y en materia internacional requerimos un pacto global que fortalezca el multilateralismo que está tan alicaído y que nos dé la oportunidad de tener bienes públicos tales como la salud universal, la vacuna, por ejemplo, la seguridad climática, la paz, la estabilidad financiera. Los problemas estructurales que se han evidenciado muchos países han sido ya, nuestros países de la región se convirtieron en el epicentro y ya han encabezado estadísticas de contagio. Y en el fondo también tenemos que, históricamente, tenemos una mercantilización y fragmentación de los sistemas de salud, ha aumentado la desigualdad, la pobreza, la vulnerabilidad económica y sobre todo las brechas de género entre hombres y mujeres y con los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes. La urbanización ha potenciado los contagios porque se ha ido hacia los barrios más vulnerables, donde hay informalidad, donde hay débiles sistemas de protección social y donde se han amplificado los efectos económicos y sociales. Y la pandemia pues irrumpe en un escenario muy complicado. Pero nuestra región ya llevaba 7 años de bajo crecimiento. Teníamos en los últimos años un promedio de 0,4% de crecimiento, muy bajo en realidad, y la crisis obviamente profundiza esto con un 9,1% de caída. 9,1% será la caída en el 2020. Y antes de la pandemia ya nuestra región experimentaba tendencias muy preocupantes.
una pobreza y una pobreza extrema que comenzaron a aumentar desde el 2015, ¿verdad? Y aquí tenemos que en nuestra pobreza a finales del 2019, pues ya estaba en 29% y 10% la pobreza extrema, y estas cifras han aumentado drásticamente y eso nos preocupa muchísimo. Este año vamos a terminar con porcentajes de pobreza por encima de 37% y por encima del 15% en pobreza extrema. Y eso significa, en términos de cómo vamos a terminar si no hacemos nada, 230 millones de personas pobres y 96 millones en extrema pobreza. La desigualdad, nuestro gran tema, es lo que define a nuestra región, la desigualdad del ingreso, que sigue siendo muy elevada. La caída de la desigualdad fue importante a partir de 2002, como se puede ver en este gráfico con las barras azules, pero a partir del 2014 se ralentizó esta caída de la desigualdad, y a pesar de que los gobiernos han hecho esfuerzos, porque es verdad que los han hecho, pero seguimos en niveles de desigualdad muy altos, y además hemos subestimado la desigualdad, porque aunque la captamos en las encuestas de hogares, las encuestas de hogares no captan al 1% más rico, y por eso cuando nos vamos a la información tributaria, vemos que es mucho mayor la desigualdad. Vemos aquí el caso de Colombia, con la encuesta de hogares, digamos, la participación del 1% más rico respecto al 1% más pobre es de 6,7%, pero cuando vamos a la información tributaria estamos hablando del 20,5%. Y eso es tremendamente importante. También la población económicamente activa está en la informalidad, ¿verdad? Aquí tenemos que 53%, si no es que un poquito más, 54%, son trabajadores remunerados que no están registrados, regulados, protegidos por ningún tipo de marco legal o normativo. Sabemos que en Colombia esto es un grave problema, ¿verdad? En el Caribe llegamos a 58%, en Centroamérica y México 58%, América del Sur 50%. Entonces, esto es lo que nos preocupa. Son personas, población que está trabajando, pero que no tiene protección laboral, ni salud, ni pensiones. Y por eso nos parece tan importante. Hay una gran desprotección social en los estratos más vulnerables. Aquí hay un pequeño error, lo siento. En los estratos más vulnerables, ¿verdad? Donde vemos que el 76,2%, aquí hacemos una clasificación por ingresos, ¿verdad? Hay ingresos que, digamos, los extremadamente pobres, ¿verdad? Estamos hablando del 96%, como ya dijimos, los no pobres 83% y los bajos no pobres. Esto quiere decir, las barras azules son aquellos que reciben ingresos por debajo de 3 líneas de pobreza, que equivalen a $450 al año, ¿verdad? Y ese es parte del problema. Y no sé si siguen viendo la presentación. ¿Sí? ¿Aló? Aquí estamos. Sí, en este ¿la ven? Sí, la estamos viendo usted, y ahora tenemos la presentación. Buenísimo. Protección social de los estratos más vulnerables. Perdón, muchísimas gracias. Yo decía, ay, Dios mío, capaz que ya no la ven, pero sí la ven. Todo Qué en bueno. orden. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces lo que estamos viendo justamente es el porcentaje de personas que no están afiliados, que tienen una gran desprotección social, ¿verdad? 76,2% de estos ingresos bajos que son altamente preocupantes. Y desde luego 44,7%, que también son de los ingresos medios, bajos, intermedios. Pero en realidad lo que está ocurriendo es que tenemos a la vez una gran insuficiencia en las pensiones contributivas, ¿verdad? Esto ustedes seguramente lo ven diariamente en lo que hace Asocajas, ¿verdad? Pero ahí tenemos que la mayoría de la gente, de los adultos mayores, ¿verdad?, no reciben una pensión suficiente. Digamos, estamos hablando que los estratos pobres no extremos y bajos no pobres, reciben alrededor de $234 millones, ¿verdad? $234 en pensiones contributivas que verdaderamente no les alcanza. Y vemos que hay un total de personas que están recibiendo muy bajas pensiones, y por lo tanto esto evidencia cada vez más la importancia de sistemas universales de protección social. Si ustedes la están viendo, pasen a la siguiente entonces, por favor.
O sea, no sé si la estoy cargando yo o usted. Ahí está, perfecto. Este es el tema de las pensiones, ¿verdad? Y eso es donde vemos que, digamos, hay una problemática muy seria en relación a las pensiones. Si ustedes la están pasando, entonces, por favor, la siguiente. ¿Ok? Aquí vemos que más del 70% de la población adulta de los estratos más bajos, o sea, de esta, fíjense ustedes, 77.2% de la población no tiene acceso o no cuenta con educación secundaria. Y esto es muy importante porque no contar con educación secundaria es una gran barrera desde el punto de vista social y sobre todo para su inserción futura. Entonces esto nos preocupa muchísimo en términos de qué pueden hacer estos trabajadores en realidad. Y pasamos a la siguiente, por favor, en donde vemos que el COVID ha resultado en la mayor crisis económica y social. Dijimos, ha revelado estos graves problemas, creo que eso ya lo habíamos abordado, de todos los problemas que está realmente demostrando, develando, en donde, sobre todo las zonas urbanas muy afectadas. Vamos a la siguiente, por favor. Perfecto. Ahí lo que tenemos es, como decía yo antes, el PIB que va a caer en un 9,1% este año y va a aumentar 18 millones de personas más en la desocupación, en el desempleo, llegando a 44 millones de personas. Entonces, aquí pueden ustedes ver cómo se va a encontrar el crecimiento, ¿verdad? Y ahí vemos con preocupación, bueno, el caso de Colombia, menos 5,6% es nuestra estimación para este año, y sin duda menor al promedio, ¿verdad? Que es menos 9,1, pero aún así es bastante preocupante. La siguiente, por favor. Y como les decía antes, tenemos 231 millones de pobres. Esto es lo que aumenta terriblemente en nuestra región y 96 millones de pobres extremos. Esto es quizás la parte más relevante, ¿verdad? Vemos aquí el caso colombiano, ¿verdad? De pobreza y pobreza extrema. Y realmente este es un tema que todos tenemos que abordar con muchísima fuerza. La siguiente, por favor. Y la desigualdad en la distribución del ingreso en todos los países. Esto es un tema que habíamos dicho, que la desigualdad comienza a ralentizarse su progreso desde 2014, y ahí tenemos que en esta pandemia el índice de Gini en promedio va a aumentar 4,9%, pero fíjense, en Colombia va a aumentar entre 4 y 4,9%, de niveles ya de por sí complejos, ¿verdad? Porque estábamos en 0,52 en 2018, y entonces aquí vemos que hay yo diría una exacerbación, se exacerba el problema de la desigualdad, de ingreso estamos hablando aquí, por supuesto. La siguiente, por favor. Observamos también que el desempleo y la pobreza reflejan la gran inseguridad económica y la vulnerabilidad ante pérdida de ingresos laborales. Esto es lo que yo les hablaba de los ingresos, que hemos hecho un análisis de los estratos de ingresos en la región, y vemos que hay más de 490 millones de personas, 79% de la población, que viven con ingresos menores a 3 líneas de pobreza, ¿verdad? 450, $500 al mes. Y estamos hablando de que hay un fuerte deterioro de los estratos medios. Todos los cuadritos que ven ustedes en rojo, ¿verdad? Son justamente estos estratos bajos, no pobres, bajos pobres y bajo la línea de pobreza extrema. Y el amarillo fuerte, ¿verdad? Son los que van a tener una pérdida importante, más de 37 millones de personas que pertenecían a estratos bajos, no pobres, es decir, que ya habían salido de la pobreza, vuelven a ella, y 4 millones a la pobreza extrema. La siguiente, por favor. Entonces, vemos que obviamente los efectos sanitarios y socioeconómicos van a ser muy distintos de acuerdo a los grupos poblacionales, con mayor fuerza, vamos a ver, en los pobres vulnerables que no tienen acceso a la salud o a la infraestructura en general, por ejemplo, de agua potable o de servicios básicos, y desde luego que carecen de ahorros totalmente, trabajadores informales, mujeres, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, que no tienen realmente este tema de tener ahorros o un colchón que les permita paliar esta crisis. Así es de que
Para los pobres las cuarentenas además son muy difíciles de cumplir y tienen muchas consecuencias familiares. La siguiente, por favor. Entonces son las mujeres y los jóvenes los que enfrentan una situación de exclusión y discriminación en el mercado laboral. Si ustedes pueden ver aquí, pueden ver que realmente tenemos que las mujeres, sin duda, son las que están más afectadas en el mercado laboral. Son aquellas entre 15 y 29 años en el lado izquierdo, 31% que no estudian ni están ocupadas en el mercado laboral, pero no quiere decir que no trabajen. Son mujeres que han debido quedarse en el hogar justamente haciendo cuidado, ¿verdad? Economía del cuidado y sin remuneración, muchas de ellas, ¿verdad? Y también vemos que hay una gran disparidad en los ingresos laborales, ¿verdad? Las mujeres siempre tienen una mayor disparidad en términos de ingresos laborales promedio y son generalmente inferiores a los ingresos que reciben los hombres. La siguiente, por favor. Y quizás uno de los temas que debemos abordar en el futuro con mayor fuerza es el tema de la conectividad digital. Vemos que casi o más de 40 millones de hogares no están conectados a Internet y que se ubican sobre todo en los quintiles más pobres. Aquí vemos que en Colombia, por ejemplo, el quintil el quinto quintil, pues es aquel que sí tiene un acceso, 85%, ¿verdad? Pero cuando nos vamos al quintil más pobre, solo el 22% tiene acceso a Internet. Esto tenemos que corregirlo porque hoy día dependemos muchísimo de la conectividad. La siguiente, por favor. Y esto repercute directamente en la educación. Miren ustedes, más de 32 millones de niñas, niños no pueden acceder a soluciones de teleeducación. Estamos hablando del 46% de los hogares que viven en aquellos hogares justamente que no están conectados, y tenemos casos como Paraguay, El Salvador, Bolivia, Perú, donde el 90% de los niños no tienen este acceso a teleeducación y por lo tanto se van a quedar afuera de un año están perdiendo prácticamente en su formación y algunos de ellos incluso están trabajando, cosa que también nos preocupa. Vamos a la siguiente, por favor. Y solo el 21% de los trabajadores, ¿verdad?, tiene capacidad o se desempeña en actividades que pueden hacerse por la vía del teletrabajo. Y esto también es algo que nos preocupa muchísimo porque vemos que hay actividades que no se pueden realizar por la vía del teletrabajo, pero además de eso, la conectividad afecta justamente muchísimo a nuestra región. Y vamos a la siguiente, lo que yo hablaba, estamos en más de una década perdida. Vamos a volver posiblemente a niveles de 2010, que en términos de PIB per cápita, como se muestra en el gráfico de la izquierda, y vamos a retroceder 14 años en materia de pobreza y más de 30 en pobreza extrema si no tomamos medidas urgentes. La próxima, por favor. Los países han hecho muchos esfuerzos, hay que reconocer, han hecho esfuerzos fiscales por más de 4,1% del PIB, junto con garantías estatales de crédito que llegan hasta 10% del PIB, y han instrumentado medidas, ingresos básicos de emergencia, exención de impuestos, transferencias de alimentos, medicinas, equipos, subsidios a salarios, apoyo al sector salud. Es verdad, esto hay que reconocerlo. La próxima, por favor. Pero también es cierto que, varios países, por ejemplo, y Colombia es un ejemplo de esto, pues han aumentado justamente los programas sociales, ¿verdad? El monto de transferencias de emergencia con nuevos programas de extensión de medidas, anticipación de entregas, mayores montos, mayor cobertura y transferencias en especie que también han sido muy, muy importantes. Veíamos esta mañana que el presidente destacaba justamente el programa de protección al empleo formal, que protege a 3 millones con un cofinanciamiento del 30% de su salario y 100 millones para proteger justamente a los trabajadores formales más afectados. Y quizás nuestro gran desafío es cómo llegamos a los trabajadores informales, que como yo decía, son aquellos que nos preocupan. La población vulnerable, ¿verdad? Sin duda es uno de los grandes temas que nos preocupa. Pero sí ha habido un importante esfuerzo de 67 mil millones de dólares en la región a estos programas sociales. La siguiente, por favor. 17 países han implementado transferencias monetarias para mitigar la caída
de los ingresos de los trabajadores formales. Esto es lo que el presidente esta mañana nos comentaba, ¿verdad? De cómo han podido apoyar justamente a estos 3 millones de trabajadores asalariados y cotizantes, ¿verdad? Pero efectivamente tenemos que llegar también a otra población vulnerable y eso es un poco lo que tenemos que lograr con los trabajadores informales y ese es uno de los grandes temas que tenemos que abordar. La siguiente, por favor. Ahí, lógicamente, nosotros proponemos una política fiscal activa. Esto incluso no podemos ir hacia la austeridad fiscal, no es rentable, no es posible. Por lo tanto, tenemos que ir a una política fiscal que se va a tener que sostener por varios años. La recuperación va a ser más larga, no va a ser en el 2021 ni de chiste. Esto es lo que dijimos en nuestro estudio reciente. Y entonces vamos a tener que digamos, ajustar muchísimo esta expansión fiscal con un gasto público hacia la reactivación y la transformación económica, impulsando la demanda, ¿verdad? La inversión en proyectos intensivos de empleo, infraestructura, con enfoque de sostenibilidad en sectores clave, ¿verdad? Infraestructura, transporte, tecnología digital, energía renovable y en el consumo de ingresos básicos. Creemos en esto muchísimo, así como lo ha hecho ya Colombia con el ingreso solidario, ¿verdad? Que tiene una vigencia de 14 meses, muy importante, entre abril del 2020 y junio del 2021, eso es algo que vamos a ver ahora, pero también el impulso a la oferta. Tenemos que ir hacia cómo lograr que se pueda apoyar también a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas con plazos más largos, etcétera. Y ni hablar, sectores estratégicos que han sido muy afectados. Y sin duda algo que creo que a Socajas es central es el impulso a la inclusión social, a la universalización de los sistemas de protección. Así es que eso me parece fundamental porque realmente tenemos que llegar a todos con la protección social. La próxima, por favor. Hemos propuesto 5 cosas, ¿verdad?, para lograr conectar esta emergencia con la recuperación y la década de acción de la Agenda 2030, donde Colombia ha sido tan activa, y vemos que es muy importante extender el ingreso básico de emergencia, como ya lo está haciendo Colombia en este caso, al menos por 12 meses, equivalente a una línea de pobreza. Eso es muy importante. Ampliar los periodos de gracia a las pequeñas y medianas empresas y creemos que hay que dotar de una canasta básica digital, ¿verdad?, a todos esos hogares que no están conectados, con un laptop, un iPhone, una conexión más económica, y creo que Colombia está haciendo grandes esfuerzos en este tema también. Políticas fiscales expansivas, ya lo hemos dicho, más integración regional y solidaridad internacional, con un alivio de la deuda y pago de intereses, que creemos que en Centroamérica va a ser imposible sostener este pago de intereses superior a 2.7% del PIB, y en el Caribe, que tienen un alto endeudamiento y una gran vulnerabilidad al cambio climático, tiene que haber creación de un fondo de resiliencia para estos países. Y por supuesto estos planes de recuperación con creación de empleo y en sectores dinámicos que vayan muy de la mano. Vamos a ver esto en un momento. Y desde luego pactos políticos y fiscales para una protección social universal, progresiva y redistributiva. En ese sentido, queremos la siguiente, por favor, irnos hacia este tema de cómo protegemos, sobre todo, si no podemos hacerlo a todas las poblaciones en situación de pobreza, que son 231, por lo menos ojalá pudiéramos llegar a todos, pero eso es lo universal, no estamos ahí todavía, pero por lo menos a las personas en situación de pobreza, o bien a todos los trabajadores informales entre 18 y 64 años, a todos los niños, niñas y adolescentes, a todas las personas mayores de 65 años. Y aquí nosotros hemos hecho algunos cálculos de cuánto se podría, el costo, ¿verdad?, si se pudiera hacer un monto mensual de transferencias per cápita, ¿verdad?, si fuera de $67 o si fuera de $143, cómo lograrlo y cuánto puede costar. La siguiente, por favor. La canasta básica digital que justamente acabo de describir, que es precisamente un smartphone, una tableta, un laptop, un plan de internet, para lograr esta conectividad que en zonas rurales es altísima, 77%, zonas urbanas 33%. Y esto costaría realmente 1% del PIB, que es relativamente manejable.
La siguiente, por favor. Y lógicamente esto va a requerir una fiscalidad más sostenible, ¿verdad? Vamos a tener que ir hacia políticas expansivas que vamos a tener más deuda, eso es un hecho, ¿verdad? Todos los países van a adquirir más deuda, va a haber déficits fiscales que tendrán que ser financiados domésticamente a través de terminar de una vez por todas con la evasión fiscal y la elusión tributaria que alcanza en la región a 6,1% del PIB, fortalecer la recaudación en términos de impuestos a la renta, que no les gusta mucho oír a muchos sobre todo de las personas físicas y las corporaciones, sobre todo aquellas que ganan más, impuestos a la economía digital y correctivos ambientales relacionados con la salud pública, y reorientar los gastos tributarios. El gasto tributario es la renuncia fiscal, es lo que un gobierno deja de percibir por apoyar, por dar ciertos privilegios realmente, y ahí creemos que hay que revisarlos para ver si son correctos y si se deben sostener o no. Y comparándonos con la OCDE, que justamente hay muchos países que les interesa estar ahí, aquí se ve claramente la brecha, o sea, en impuestos sobre la renta, pues la OCDE tiene el doble, en contribuciones sociales también la OCDE tiene el doble. Cuando nos vamos al impuesto al valor agregado, que es la columna, casi la penúltima columna, pues ahí vemos que América Latina tiene mucho más impuestos al valor agregado que los de impuestos directos. Y por último, bueno, este acceso a fondos concesionales, a países de renta media, esto es muy importante porque cuando ya nos gradúan, ¿verdad? Como el caso de Colombia, que lo están graduando, ya no tenemos acceso a fondos concesionales o a un tratamiento preferencial en materia comercial. Y esto es fundamental. Así es de que, por último, diría yo, en la siguiente lámina, necesitamos una transformación urgente para una recuperación que sea mejor. No queremos volver al pasado, queremos ir a un futuro mejor, con economías más resilientes, inclusivas, sostenibles. Tenemos que ir hacia una transición energética, no hay remedio, el cambio climático está aquí, más eficientes, renovables, ojalá, con más empleo y que sean producidas regionalmente. Una recuperación agroecológica, y Colombia tiene grandes ventajas, y la agroforestería, la biodiversidad, es uno de los países megadiversos de la región. Tercero, la conectividad digital, la movilidad pública eléctrica. Colombia también ha avanzado mucho en ese terreno. Y desde luego la integración regional. Esto es fundamental porque nos tenemos que integrar más. Colombia forma parte de la Comunidad Andina, de la Alianza del Pacífico, pero esto tiene que avanzar más para lograr realmente crear cadenas de valor regionales ahora que el mundo se está reorganizando de otra manera. Y sin duda, un régimen universal de protección social y de acceso a la salud. Y esto todo para ir en línea con nuestra hoja de ruta, que es la Agenda 2030. Y ahora sí, la última es que el mundo post-COVID, la siguiente, nos exige un nuevo pacto global, regional y nacional. Un modelo que se oriente a más bienestar social, a más sostenibilidad ambiental con base en derechos. Pensar en la nueva geografía que va a tener el mundo, que se va a organizar por lo menos en 3 grandes bloques, Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, donde está habiendo una cantidad de cambios y donde tenemos que imaginarnos un mundo más integrado en América Latina y el Caribe, que dependa menos de manufacturas importadas, imaginar estas cadenas de valor regionales con mayor integración y con mayor investigación tecnológica y de verdad una gobernanza inclusiva y sostenible que nos garantice los bienes públicos globales. Muchas gracias por su atención, gracias por invitarme, es un verdadero placer haber estado con ustedes esta tarde.